Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Conciencia. El 7 de junio del año 2021, la FDA aprobó el aducanumab, un medicamento diseñado para tratar la enfermedad de Alzheimer. Esto representa una esperanza para millones de personas alrededor del mundo que actualmente padecen de esta enfermedad. Recordemos que la FDA, o Food and Drugs Administration, es el organismo regulador en los Estados Unidos encargado, entre otras cosas, de aprobar nuevos medicamentos para sus pacientes. Generalmente, cuando un medicamento tiene el visto bueno de la FDA, es relativamente más sencillo que otras agencias reguladoras alrededor del mundo aprueben dichos tratamientos. En el caso de los países de habla hispana, cada uno tiene su agencia reguladora, como en México es la COFEPRIS. A lo largo del video veremos brevemente qué es la enfermedad de Alzheimer, cuáles son los tratamientos que estaban disponibles hasta antes de la aprobación del aducanumab, cómo funciona este medicamento, para qué pacientes se pudiera recomendar, cuánto tiempo podrá tardar en llegar al mercado, su costo aproximado de acuerdo a las estimaciones actuales, tanto de expertos como de la propia compañía farmacéutica, y la polémica detrás de su aprobación. Bienvenidos. Imagínate que un día te despiertas, abres los ojos y al voltear a tu alrededor, nada de lo que ves te parece familiar. No reconoces nada de lo que te rodea. Entonces decides pararte y te das cuenta de que traes una bata de hospital. Aparentemente tuviste un accidente o algo pasó que te llevaron a un sitio en donde te tienen en esas condiciones. De repente, te acercas a la puerta de tu cuarto y al abrir, un enfermero se acerca preguntándote si necesitas algo. Tú, desorientado, no sabes qué responderle y simplemente le dices, ¿dónde estoy? ¿Cuánto tiempo llevo aquí? ¿Qué es lo que me pasó? ¿Tuve acaso un accidente? Cuando el enfermero te informa que ya llevas muchos años ahí y que desgraciadamente tienes Alzheimer. En ese momento, todas tus emociones se empiezan a salir de control, porque no esperabas que eso te sucediera a ti también. Esta es una realidad que viven muchos pacientes alrededor del mundo y desgraciadamente representa una carga muy importante tanto para ellos emocionalmente como para las familias que se encargan muchas veces del cuidado de los mismos. A continuación, entenderemos un poco más sobre cómo funciona la enfermedad de Alzheimer. Primero es necesario entender cómo funciona nuestro cerebro de manera normal. Nuestro cerebro está compuesto por millones de células llamadas neuronas, las cuales se conectan entre sí para, entre otras cosas, guardar información relevante de nuestro medio ambiente. Esta información se guarda en diversas áreas del cerebro, incluyendo el hipocampo, que es un área fundamental para la memoria. En el caso de tener dañado el hipocampo, se sabe que nosotros ya no somos capaces de poder generar nuevos recuerdos. Por eso, el mantener nuestro hipocampo sano es una cosa fundamental para poder mantener nuestra memoria a largo plazo, inclusive en edades muy avanzadas. Ahora bien, durante la enfermedad de Alzheimer, nuestro cerebro empieza a alterarse. Lo que sucede es que nuestras neuronas empiezan a expresar una proteína llamada la proteína beta amiloide. Esta proteína tiene una función normal dentro del sistema nervioso. Ayuda a mantener bajo control la excitabilidad de las neuronas. Sin embargo, cuando se empieza a sobreexpresar, empieza a acumularse en el exterior de las neuronas hasta formar las llamadas placas amiloides. Una vez que se empieza a acumular, las neuronas empiezan a tener problemas para comunicarse entre ellas. Particularmente se sabe que una de las regiones que son más sensibles a la acumulación de beta amiloide y a los efectos de la misma es el hipocampo. Por lo tanto, una de las primeras manifestaciones que se presentan durante la enfermedad de Alzheimer es la alteración en el proceso de memoria. A corto plazo, esta acumulación de proteína beta amiloide empieza a generar algunos problemas. Tal vez un olvido disperso, alguna cuestión ahí no tan grave. Sin embargo, a lo largo del tiempo o conforme se empieza a acumular más y más esta proteína, el cerebro pasa de estar en un estado normal y sano a un estado patológico, en donde las neuronas ya no se pueden comunicar de manera adecuada entre ellas y eso eventualmente lleva a la muerte de las mismas.
En esta imagen podemos observar cómo se ve el cerebro de un paciente, el hipocampo de un paciente, de una persona normal, versus cómo se vería el hipocampo de un paciente que tiene enfermedad de Alzheimer avanzadas. Como podemos ver, una de las áreas del cerebro que principalmente se dañan por esta patología es el hipocampo. De ahí que una de las primeras manifestaciones tenga que ver con alteraciones en el procesamiento de la memoria. Actualmente, la enfermedad de Alzheimer no tiene cura. Esto se debe a que aún no terminamos de entender por completo cómo funciona. Sin embargo, se han aprobado a lo largo de la historia diversos tratamientos que actualmente son los que se les brindan a los pacientes, de los cuales hablaremos a continuación. ¿Cuáles eran los tratamientos disponibles antes de la aprobación del aducanumab? Anteriormente, solamente existían 4 tratamientos aprobados por la FDA para la enfermedad de Alzheimer. 3 de ellos son llamados inhibidores de la acetilcolinesterasa, el donepezil, la galantamina y la ribastigmina. Estos 3 fármacos se encargan de inhibir una enzima llamada acetilcolinesterasa, que lo que hace es degradar un neurotransmisor llamado acetilcolina, que es una sustancia que se produce de manera endógena en nuestro cerebro y que se ha visto está muy relacionada con el proceso de memoria. Uno de los principales problemas durante el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer es que las neuronas que producen la acetilcolina empiezan a morir y por lo tanto los niveles de acetilcolina van disminuyendo en nuestro cerebro. Estos fármacos se van a encargar de aumentar los niveles de acetilcolina disponibles dentro de nuestro sistema nervioso central. Por otro lado, existe otro fármaco llamado memantina, que es un antagonista del receptor NMDA. De lo que se encarga la memantina dentro del sistema nervioso es actuar en momentos ya tardíos de la enfermedad, cuando nuestro cerebro empieza a pasar por un proceso de sobreexcitación. Esta sobreexcitación va a producir que las neuronas mueran más rápido y la memantina se va a encargar básicamente de disminuir la excitabilidad de nuestras neuronas, sobre todo en etapas tardías de la enfermedad de Alzheimer. Tanto los inhibidores de la acetilcolinesterasa como la memantina han sido los únicos tratamientos farmacológicos disponibles en el mercado durante las últimas 2 décadas. Sin embargo, ambos tipos de fármacos realmente solo funcionan como un paliativo de la enfermedad, dado que no atacan ninguno de los componentes causantes de la misma. Valga la comparación, es como tener un automóvil con el signo de daño al motor encendido en el tablero, constantemente llevarlo al mecánico y que éste solo te diga que le sigas echando gasolina hasta que no funcione más. De ahí que se ha buscado atacar otros aspectos de la enfermedad para modificar las causas y por lo tanto tratarnos de acercar más a corregir el problema. Algunas de las nuevas generaciones de fármacos han buscado, entre otras estrategias, atacar lo que creemos es la causa de la patología. Entre ellas, los anticuerpos han tenido una gran atención. Ese es el caso del aducanumab, que te contaré a continuación. ¿Cómo funciona entonces el aducanumab a diferencia de los otros fármacos? Y por eso es una terapia sumamente innovadora. El aducanumab es un anticuerpo monoclonal. ¿Qué quiere decir esto? Que pues básicamente va a ayudar a nuestro sistema inmune a poder reconocer las placas de beta amiloide. La propuesta del tratamiento para los pacientes es que una vez al mes vayan a recibir una dosis de aducanumab, el cual va a entrar a su torrente sanguíneo, posteriormente va a entrar a su sistema nervioso central y una vez dentro del cerebro va a reconocer a la proteína beta amiloide en estado soluble, pero también va a reconocer a estas placas amiloides que son estos agregados de la proteína beta amiloide. Esto va a ayudar a que el mismo sistema, en este caso el sistema inmune, pues se encargue de detectar la presencia de estas placas, la presencia de esta proteína y la empieza a degradar a lo largo del tiempo. Si bien no es el primer medicamento que ha intentado esta estrategia de utilizar el sistema inmune para disminuir la cantidad de proteína beta-amiloide, el aducanumab resultó ser bastante efectivo en un ensayo clínico. Aquí les muestro una de las evidencias en donde se basan justamente para la aprobación de la FDA. Utilizando un estudio llamado tomografía por emisión de positrones,
lo que hicieron fue tomar pacientes en etapas tempranas de la enfermedad de Alzheimer y medir la cantidad de proteína beta amiloide que se encontrara en su cerebro. Aquí les muestro unas imágenes en donde podemos ver la cantidad de proteína beta amiloide en color rojo dentro del cerebro de los pacientes en un estado basal y después de un año de tratamiento con aducanumab o sin tratamiento. Como podemos ver, los pacientes que no tuvieron tratamiento aún tienen niveles muy grandes de proteína beta amiloide en comparación con aquellos pacientes que recibieron el aducanumab durante un año, los cuales no tienen niveles tan grandes de proteína beta amiloide. Algo interesante es que los autores de este estudio también caracterizaron que aquellos pacientes que estuvieron siendo tratados con aducanumab a lo largo de todo el año no presentaban tantos problemas cognitivos ni tantas alteraciones de memoria en comparación con aquellos pacientes que no tuvieron ningún tratamiento. Esto lo evaluaron de dos formas. Primero, mediante esta escala, en donde, como podemos observar, los pacientes en rojo son aquellos que no recibieron el tratamiento y conforme va aumentando el tiempo, va aumentando su deterioro. A diferencia de los pacientes que recibieron el tratamiento con aducanumab, los cuales pues se mantuvieron relativamente estables a lo largo del tiempo. Adicional a esta prueba, también hicieron una prueba en donde se va a evaluar, entre otras cosas, la memoria. Como podemos observar, aquellos pacientes que no tuvieron ningún tratamiento tuvieron una pérdida de memoria consistente a lo largo del tiempo, a diferencia de aquellos pacientes tratados con aducanumab, los cuales mantuvieron sus niveles relativamente intactos. Esto, pues realmente es esperanzador para todos los pacientes y para todas las familias que están buscando por tener un tratamiento adecuado para sus familiares. Este hallazgo, sumado a muchas otras evidencias en modelos animales de la enfermedad de Alzheimer, permitieron a la compañía creadora llamada Biogen aplicar para tener la aprobación de la FDA para el uso del aducanumab en pacientes, el cual se alcanzó durante los primeros días de junio del año 2021. Esto representa una alternativa para millones de personas alrededor del mundo. Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas. ¿El aducanumab es en realidad efectivo para todos los pacientes con la enfermedad de Alzheimer? La respuesta es no. De hecho, solamente o los resultados apuntan a que solamente podría ser efectivo en aquellos pacientes que están en etapas tempranas de la enfermedad. Entonces, a lo largo del transcurso de la patología, los niveles de proteína beta amiloide en el cerebro de los pacientes van subiendo y al mismo tiempo sus capacidades cognitivas, incluyendo la memoria, van disminuyendo. Esto va promoviendo que a lo largo de la patología, conforme va aumentando los niveles de beta amiloide, también el deterioro cognitivo se vuelve mucho más grave. Entonces, aquellos pacientes que pudieran ser candidatos a recibir el aducanumab como un potencial tratamiento para detener este proceso, se deben de encontrar en etapas tempranas de la patología, es decir, en donde los niveles de proteína beta amiloide ya empiecen a estar aumentados, pero el daño producido por esta acumulación de proteína beta amiloide no sea lo suficientemente grave como para causar la muerte de las neuronas y por lo tanto tener un daño irreversible. Si bien parecería sencillo, el obtener un diagnóstico certero de la enfermedad de Alzheimer ha representado un reto muy importante para la práctica clínica desde hace mucho tiempo. Si bien una de las principales características, que es la pérdida de las capacidades cognitivas, particularmente de la memoria, se puede confirmar mediante pruebas neuropsicológicas que se pueden llevar a cabo de manera fácil y sencilla, para poder tener un diagnóstico lo más certero, se necesitan hacer algunas otras pruebas. Por ejemplo, una de las principales o de los principales criterios diagnósticos que se sugieren para poder tratar a los pacientes con el aducanumab es confirmar el aumento en la cantidad de proteína beta amiloide en el cerebro de los pacientes. Para eso, realmente se podrán llevar a cabo un par de métodos invasivos, como puede ser la punción lumbar, en donde se obtiene una muestra del líquido cefalorraquídeo en la médula espinal y se hace un análisis para ver la cantidad de proteína beta amiloide presente en el líquido cefalorraquídeo,
O también se puede hacer algunas otras pruebas como la tomografía por emisión de positrones, en donde pues se le va a inyectar al paciente un marcador que nos va a permitir saber la cantidad de proteína beta amiloide presente en el cerebro del mismo. Esto hace que sea muy difícil poder detectar a los pacientes a tiempo e iniciar el tratamiento a la brevedad posible. Es por eso que, además de una cura, la comunidad científica ha trabajado arduamente en mejorar el diagnóstico, aunque aún estamos lejos de poder tener una detección lo suficientemente temprana como para poder actuar de manera eficiente. Si bien la noticia es alentadora, aún falta tiempo para que el aducanumab pueda llegar al mercado estadounidense y europeo. Y en el caso de los otros mercados, puede depender de cada una de las agencias reguladoras y de la carga de trabajo que tengan pendiente. Así que por ahora, al menos faltan algunos meses para que pueda llegar a las farmacias y hospitales en Estados Unidos y puede que algunos años para que esto llegue a otros países como México. En relación al costo, aquí empieza todo un debate, dado que algunos analistas antes de la aprobación preveían un precio entre 10,000 a 25,000 dólares al año, es decir, casi medio millón de pesos, pero con el anuncio de la aprobación, el director de la compañía, Michel Bounatsos, anunció que lo que a él le parecería un precio justo sería alrededor entre 56,000 dólares al año, que podrá llegar a ser más de 1 millón de pesos al año. Sin embargo, algunas otras opiniones en la comunidad farmacológica indican que debido a la falta de evidencia relacionada con su eficacia, el precio no debería estar por encima de los 2,500 dólares al año, es decir, 50,000 pesos. Y es precisamente aquí donde la polémica alcanza su punto máximo. Dado que la aprobación del aducanumab siguió un programa de aprobación express, dada la urgencia con la que se necesita un nuevo medicamento para incentivar la lucha contra el Alzheimer, esto después de muchos años en donde diversas compañías farmacéuticas de plano han abandonado la lucha para encontrar una cura, dada la poca eficacia de los tratamientos a largo plazo. Inclusive algunos tachan esta aprobación como no sostenible con evidencia científica sólida. Los actores en contra argumentan que los datos están basados solo en un estudio llamado de fase 3, en donde la cantidad de pacientes evaluados es limitada, lo cual no representa suficiente información para tomar semejante decisión por parte de la FDA. Por otro lado, algunos investigadores y organizaciones sugieren que esto podría, a pesar de su limitada evidencia, representar una esperanza para los pacientes que actualmente sufren de esta enfermedad día con día y que afecta no solo a ellos, sino a las familias con un paciente con enfermedad de Alzheimer. La última palabra la tendrá la FDA, dado que aún faltan estudios confirmatorios a largo plazo, en donde, si se encontrara evidencia suficiente para detener el uso de este fármaco en los pacientes, se podría dar marcha atrás la aprobación. Mientras tanto, seguiremos esperando que estas y otras alternativas surjan a lo largo de los años para ayudar a detener esta devastadora enfermedad. Saludos y que tengan un excelente día.